sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar con ustedes. Hoy es un tema para mí importante, pero también es para los guatemaltecos. Yo digo, cuando menciono que para mí, es porque soy periodista, soy un comunicador, y en los últimos años hemos ido viendo el deterioro que se está dando en Guatemala y en la región sobre la libertad de expresión. Y Guatemala no escapa a la persecución, criminalización, muchas veces ataques. Hay muchos comunicadores, sobre todo en el interior del país, que han resultado lastimados e incluso detenidos, presos, por cumplir con su función. Y para hablar sobre este tema me acompaña hoy Frank Larroy. Él es abogado en Derecho Internacional y de Derechos Humanos y es relator de libertad de expresión de Naciones Unidas. Frank, muchísimas gracias por haber aceptado este tiempo. Y como ya he dicho, pues el tema acá es la libertad de expresión. Muchas gracias. Gracias, Haroldo. Un placer y un privilegio estar contigo en este programa de FEJER y del Cuarto Poder. Yo sí creo que es importantísimo el poder trasladar a todas las personas en el país no solo la importancia del ejercicio de los derechos humanos en general en toda sociedad democrática, sino esta vez poder desarrollar un poco más detenidamente en qué consiste el derecho a la libertad de expresión, que incluye el tema de la libertad de prensa y seguridad de periodistas. Entonces, un gusto poder conversar de eso contigo. Muchas gracias. Frank, ¿por qué hemos ido viendo este deterioro en relación al respeto que se debe de tener, sobre todo de instituciones de gobierno, en relación al ejercicio periodístico? Mira, es interesante porque lo que sucede es que la prensa tiene la función de investigar los hechos y darlos a conocer al público en una forma ordenada, pero sistemática para que hacer fácil su entendimiento. Pero claro, cuando los hechos son interesantes y bonitos, digamos, si lo que hay es una victoria deportiva, pues todo el mundo se alegra. Solo lo que hay es el desarrollo de un invento científico, o se logra erradicar una pandemia o resolver un problema de salud, pues todo el mundo está contento. Pero el papel de la prensa es igualmente informar de los problemas que existen, que se pueden prevenir o que se están dando. Y tristemente, si vemos nuestro alrededor, en Guatemala, con solo ver lo que fue la crisis de la pandemia y el mal manejo que se dio de la pandemia por parte de las autoridades, o lo que es hoy la crisis de la lluvia, que es un fenómeno natural y que ha incrementado, pero que está haciendo visible el mal estado de la infraestructura del país, tanto de los puentes como los desagües y los grandes conductores, el hoyo en Villanueva y 76 los derrumbes en las carreteras y 76 puntos más. Pues esa también es función de la prensa, o sea, la prensa también debe informar cuando los escándalos en un país son por incapacidad o por corrupción o por autoritarismo, por uso arbitrario de las decisiones. Y entonces lo que está sucediendo acá, que es lo mismo que está pasando en países vecinos, en El Salvador y no digamos en Nicaragua, es que cuando la prensa reporta estos escándalos de corrupción o este mal trabajo o esta incompetencia, las autoridades, en lugar de corregir y de reconocer públicamente, que sería la actitud normal de un buen estadista, decir, pues sí, nos equivocamos, vamos a enmendar las cosas y hacerlas de otra manera, la reacción es más bien atacar a la prensa. Como que si quien fuera responsable de estos hechos fueran las y los periodistas. Cuando esa es la realidad, las y los periodistas lo que están haciendo es comunicando al pueblo de Guatemala, a la opinión pública, lo que está sucediendo frente a la vista de todos. Simplemente sistematizan la información, la organizan para que la gente la entienda mejor. Entonces no se justifica esa reacción violenta. Esa es parte de ese capricho personal que las dictaduras traen consigo mismas. El abuso de poder
siempre es un uso arbitrario del poder de tomar decisiones y claro, siempre se busca cómo enfrentar y silenciar y acallar a quienes critican ese poder. Siempre decimos que la libertad de expresión y la libertad de prensa es un fundamento importante para el respeto de la democracia. ¿Cómo podemos trasladar este concepto a la población que nos escucha y nos está viendo? Es una pregunta importantísima, Haroldo, porque la libertad de expresión va de la mano con el acceso a la información. Yo siempre digo que son las dos caras de la medalla. Uno tiene el derecho a pensar libremente y a expresar lo que uno piensa, pero también todo ciudadano, ciudadana, en forma individual o colectiva, tienen el derecho de recibir información para poder desarrollar ese pensamiento y para poder tener opiniones, para poder resolver las dudas, las preguntas. El acceso a la información se da por la vía normal, digamos, en la forma positiva, se da por el estudio, por la lectura, por las investigaciones que uno mismo pueda hacer, conversaciones con expertos. Pero el acceso a la información tiene un corolario muy especial, que es el acceso a la información pública. ¿Y eso por qué es especial? Y es que cuando vemos la Constitución de Guatemala, decimos el Estado de Guatemala está creado para garantizar el bien común. Eso lo dice la Constitución. O sea, nos hemos unido todos en este país que se llama Guatemala para tener una institucionalidad que le dice a todos un mejor nivel de vida, una vida más realizada en lo físico, en lo material y espiritual. Entonces, eso implica que toda la actividad del Estado debe ir hacia la búsqueda del bien común. Pero también implica, y esto es lo que la gente quiere ignorar, que lo que el Estado haga, las instituciones de Estado, y eso quiere decir los funcionarios y las funcionarias públicas, informen a la gente de lo que se está haciendo. Toda la información, y eso lo dice el artículo 30 de nuestra Constitución, dice, toda la información de la administración, entiéndase administración, es todo el aparato de Estado, debe ser pública. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a los funcionarios, delegamos esa soberanía, la Constitución también dice la soberanía radica en el pueblo, quien la delega a sus representantes electos. Pues bien, esa es la razón, Haroldo, por la cual el ciudadano normal, común y corriente tiene el derecho de pedir que se le informe qué es lo que las autoridades están haciendo. Sean estas autoridades municipales a nivel local, departamentales o nacionales, y sean de cualquier organismo. Pueden ser del organismo legislativo, pueden ser los diputados, puede ser del organismo ejecutivo, la presidencia y todos los ministros, o pueden ser del sistema judicial. Entonces, todas las dependencias del Estado tienen esa obligación. Entonces, volviendo a tu pregunta original, ¿por qué la democracia y la libertad de expresión? Es por eso. Porque en la libertad de expresión lo que queremos es que cuando la población vote, cuando la población elija a sus representantes, cuando la población oiga de los planes de gobierno, tenga información para tomar decisiones. Que no votemos en blanco, digamos, que no nos salga un funcionario que quiere ser candidato o una persona solo porque regala gorras o regala cubetas o palas, sino que nosotros tengamos el derecho de saber quién es, qué propone. Y una vez están en el poder, ¿qué es lo que están haciendo? En Guatemala, por ejemplo, se hizo el negocio de las vacunas, de la Sputnik, por millones de quetzales, y hasta la fecha no se sabe qué pasó. Nunca vinieron las famosas vacunas rusas y no se sabe qué se hizo el pisto, que se pagó de anticipado y en un contrato confidencial. Eso es violentar el derecho de acceso a la información de la población. Y por otro lado, la otra cara de la medalla es que también tenemos el derecho a expresarnos frente a estos hechos. Entonces tenemos el derecho a preguntar, a informarnos. Hay una ley de acceso a la información que garantiza eso. Y una vez tenemos información, hemos desarrollado opiniones, tenemos el derecho de expresarlas. Podemos criticar a un funcionario o funcionaria. Podemos pedir que cambien las políticas de Estado.
podemos criticar la corrupción y pedir que haya transparencia en estos momentos. O podemos demandar que los recursos se asignen para el Congreso. Otro ejemplo que pongo, se aprobó 3.000 millones de quetzales para hacer bacheo de carreteras. Y hoy estamos viendo que más que bacheo, lo que hace falta es arreglar la infraestructura para que no se siga hundiendo, digamos, ¿no? Bueno, este es el tipo de información. Esto solo pasa en una democracia, porque la democracia implica el respeto a la voluntad del pueblo. Y la voluntad del pueblo se define por tener acceso a la información y por tener derecho a expresar opiniones. Por eso todo el mundo dice que de las libertades fundamentales que todo país democrático debe tener, la primera debe ser la libertad de expresión, porque esa es la que va a definir la participación ciudadana. Y dentro de eso, y de una vez aquí contesto otra pregunta, es ¿qué papel juega la prensa? Y es, dentro de eso, la prensa juega un papel de recolectar información y trasladarla a la población, o sea, son un facilitador de ese derecho de acceso a la información, no lo facilita la prensa. Por eso es que es imprescindible el papel que la prensa juega en una sociedad democrática. Ante este rol que debe de cumplir el comunicador, el periodista, en base a tu experiencia, ¿cuáles han sido las principales amenazas que existen a esta libertad de expresión? Mira, digamos ahí, la amenaza más grande realmente es el autoritarismo. Hay otros problemas, la prensa siempre navega con problemas de sostenibilidad, problemas económicos, etc. Pero la verdadera amenaza al trabajo de la prensa es la reacción violenta y arbitraria de líderes políticos que no se acostumbran a la democracia misma, que no se acostumbran a que la información salga, que la información se diga. Yo quiero saber, por ejemplo, si un ministro, además de que maneja bien el presupuesto, si va a construir una carretera, quiero saber que seleccionó a la mejor compañía constructora, que van a usar el mejor material posible, que van a hacer un análisis de suelos para que no haya derrumbes y no haya deslaves, que la carretera construida va a estar bien hecha. Pero adicionalmente quiero saber si quienes son funcionarios de ese ministerio son gente honrada o no, si actúan de buena fe. Entonces todo esto es realmente el papel de la prensa. Pero al hacer esto, el problema que enfrentan es que muchas personas hablan de democracia, pero no creen en el ejercicio democrático y no lo hacen el ejercicio democrático. Entonces, si se revela un escándalo de corrupción o se revela fallos en el diseño de las cosas o las decisiones, inmediatamente lo que hacen es reaccionar contra la prensa. Y hoy se está dando un fenómeno más grave en Guatemala, y es que hoy están tratando de voltear al sistema de justicia. En lugar de que la justicia sea algo que proteja la libertad de expresión y la libertad de prensa, hoy están tratando de usar al sistema de justicia para demandar a las periodistas y los periodistas que denuncian corrupción o que hacen público malos elementos en la administración pública. Esto empieza a sonar como dictadura. Los dictadores se tipifican como eso. No permiten una prensa libre, sino generan una prensa, sí, pero una prensa de ellos, alineada con ellos, que solo responde a la propaganda que ellos quieren hacer. Y en algunos países la reacción es violenta, ¿no?, contra los y las periodistas. Guatemala, pues el artículo 35 habla sobre ese derecho que tenemos de expresión. Yo siempre he dicho que este artículo no está dirigido específicamente para los periodistas, sino que es un derecho ciudadano. ¿Podrías ahondar un poco en este concepto? Es absolutamente correcto. Yo cuando hablamos de la prensa y la función primordial que hacen en una sociedad democrática, es solo porque la prensa es un personal especializado en investigar, sistematizar información y trasladarla en forma útil a la población. Esa es la importancia que la prensa tiene. Pero eso no quiere decir que la libertad de expresión solo es para periodistas, todo lo contrario.
Ellos, si se quiere, son los especialistas de la información, pero la libertad de expresión, el derecho, como digo, las dos medallas, el derecho de recibir información y el derecho de dar opiniones y expresarse, es de todo ciudadano o ciudadana. Esto es importantísimo, porque esta es la base de la democracia. ¿Cómo hacer que el Estado reaccione y responda a la voluntad del pueblo? Y esa voluntad tiene que ser expresada. Entonces sí, la pregunta de Haroldo es muy oportuna, porque se trata cabalmente de que toda persona puede pedir información, tener acceso a la información, pero todo el mundo puede expresar su opinión. Dicho sea de paso, también se dice en la doctrina y en el texto del artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana, de que esa libertad de expresión se puede hacer de cualquier forma. Puede ser oral, verbal, digamos, puede ser escrita, puede ser a través del arte, dice, o a través de cualquier medio a su disposición. Y esto lo pusieron por las tecnologías que podían venir. En ese tiempo no se sabía de las tecnologías digitales. Pero efectivamente, los pueblos, los ciudadanos, se expresan de diferente manera. Y por eso hay expresiones individuales, la de un artista individual, pero hay expresiones colectivas, la de un grupo de danza, la de un grupo de teatro. Pero hay expresiones de pueblos, lo que es la marcha de un pueblo, que manifiesta su descontento ante ciertos fenómenos. Esa es libertad de expresión también. Bueno, estamos platicando con Fran Larroé. Él es un ex relator de libertad de expresión de Naciones Unidas con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos y también del derecho internacional. En los últimos años lo que hemos visto, Frank, es de que el eslabón más débil de la cadena esta de comunicadores está en el interior del país, donde ejercer el periodismo se ha convertido en una real amenaza. Hemos visto colegas vapuleados, encarcelados, señalados, perseguidos, criminalizados. En la capital el ejercicio periodístico es otro. Acá a lo mejor tenemos más instituciones a las cuales acudir, pero estoy viendo que en el interior del país esto cada vez es peor. Siento a veces que las mismas autoridades, la policía, el ejército, los alcaldes, los gobernadores, como que desconocen que ellos tienen los mismos derechos que tenemos acá en la capital. ¿Cómo podrías analizar esta situación? Sí, Haroldo, lo que tú dices es efectivamente cierto. Cuando uno ve la importancia que juega las y los periodistas, igual que las y los comunicadores sociales, uno entiende que estos deberían de ser profesiones protegidas. Si son la base de la democracia, como explicábamos antes, de que un pueblo entienda la dinámica política del país, entienda las decisiones que se toman, entienda los pasos que hay que seguir, pues obviamente el informar bien es parte del trabajo. La pandemia nos demostró que gran parte del problema de la población es cómo se asimila la información, si es una información adecuada a la cultura, a las tradiciones, a la forma de hablar, a la vida diaria de las comunidades. Y en ese sentido, efectivamente, uno piensa que la prensa debería ser algo especializado, protegido por el Estado. De hecho, hay países como Colombia donde existe una fundación, la FLIP, la Fundación Libertad y Prensa, que fue creada desde la sociedad civil, pero en acuerdo con el Estado, para proteger a los periodistas, para que no pudieran haber asesinatos de periodistas o actos de violencia o de amenaza o de intimidación o de acoso sexual hacia mujeres periodistas. Y en el caso de Guatemala, como tú bien marcas, y yo creo que es un caso para toda nuestra América Latina, la situación de los comunicadores, comunicadoras y periodistas rurales es todavía más crítica, porque en la ciudad pues uno puede hacer denuncias, hay, digamos, observación de la comunidad internacional y de otros grupos. En el interior muchos de estos hechos pasan desapercibidos y además hay intereses a veces incluso criminales locales muy afincados, con grandes ejercicios de violencia.
Entonces vimos cómo, por ejemplo, en la problemática del Estor se allanaron radios, cómo las radios comunitarias históricamente en Guatemala han sido perseguidas y se les quitaba, se allanaban las radios, se les quitaba el equipo de difusión y se arrestaba a quienes estaban en la radio acusándolos de un delito que no se aplica, que es el del robo de fluidos, cuando las frecuencias de radiocomunicación no son un fluido. Entonces, efectivamente, ahí había un problema muy, muy serio, porque se ha aplicado violencia, y a veces incluso violencia usando la justicia, contra comunicadores rurales. Esto, primero, es ilegal, porque, digamos, existe el mismo derecho de un periodista, no importa para qué medio trabaje. O sea, un periodista puede ser periodista de un medio grande o de un medio chico. Puede ser periodista de una radio, como de una televisión, como de un periódico escrito. Y puede ser periodista en un centro urbano, Guatemala, Quetzaltenango, Cubán, en las grandes ciudades, pero también puede ser un periodista rural que trabaje en una escuela radiofónica, que trabaje en una radio comunitaria, que trabaje en una comunidad indígena y difunda los mensajes en sus idiomas locales. Esto es un trabajo importantísimo y tan periodista es el mismo derecho de practicar libremente su profesión de periodista, que esto debe ser protegido. Sin embargo, como tú bien dices, en Guatemala por el aislamiento de algunas zonas geográficas, pues se abusó. Y lo mencionamos, ¿no? El allanamiento de las radios, muchas veces porque algunos dicen que le hace competencia comercial a los grandes medios o las grandes cadenas, lo cual no es cierto, pero aunque fuera así, es decir, todo el mundo tiene derecho a difundir. Pero en todo caso, ese derecho se agrega otro, que es el derecho de los pueblos indígenas. Hay una declaración de pueblos indígenas de Naciones Unidas que establece en su artículo 16 que los pueblos indígenas tienen derecho a tener cultura, a reproducir su cultura con otras generaciones, a darla a conocer y dice, a tener medios propios de comunicación social. O sea, todo pueblo indígena puede tener radio si desea, televisión, canal de televisión o lo que deseen, porque ese es su derecho como pueblo, para dar a conocer su cultura, sus valores, sus tradiciones y todo lo demás. Esto es un valor fundamental. Entonces, la sentencia está basada en los dos temas, en el tema de la libertad de expresión, que implica la libertad de prensa, y en el tema de derechos indígenas, que son derechos colectivos de los pueblos. Entonces, en esos dos derechos se basó la Corte. Y la Corte le ordena a Guatemala, al Estado de Guatemala, a que permita, que inscriba, que legalice las radios y que deje de perseguir a estas radios de inmediato. Esperamos que el Estado de Guatemala cumpla. Esto fue notificado al gobierno en noviembre del año pasado y estamos a la espera de ver qué va a hacer este gobierno de Guatemala frente a esta experiencia de radios comunitarias. En los últimos días lo que he escuchado es como un retroceso, digamos, en el periodismo nacional en relación a volver a caer en la censura y en la autocensura como un mecanismo de sobrevivencia. ¿Qué pensás de esto? Así es. La autocensura viene porque la gente está con miedo, digamos. O sea, yo sé de varios casos, lo iba a comentar al final, pero lo adelanto, y es que hay varios amigos periodistas que han tenido que salir del país. Uh-huh. Y algunos son periodistas de la ciudad, otros son periodistas de otras regiones. Y tuvieron que abandonar el territorio nacional para poder sobrevivir tranquilos. ¿Por qué? Porque ya tenían amenazas de un juicio con el cual los iban a encarcelar. Porque bajo la excusa de que hay una denuncia, un proceso, algún juez corrupto declara una detención preventiva y los dejan detenidos, como está pasando con la fiscal La Parra, Virginia La Parra, y lo que ha pasado con algunos de los fiscales de la FESI y otros. Una vez se da una demanda, inmediatamente quieren hacer una orden de captura. Entonces, muchos periodistas están asustados. Entonces, eso hace que vayan automáticamente limitando su contenido, van generando una autocensura. Y esto es terrible, porque efectivamente limita el contenido al que el pueblo tiene acceso.
Pero el otro fenómeno es que hay gente que está recibiendo amenazas directamente, que ya le están anunciando, mira, te vamos a demandar. Y esto pasa con varios temas. Pasa con el tema de minería, por ejemplo, que empiezan a investigar el efecto tremendo de la minería en el medio ambiente y la contaminación, entonces empiezan a recibir amenazas, muchas veces por personal de seguridad de las empresas mineras. El otro tema es el tema de medio ambiente. En lugares donde están talando árboles o sembrando palma africana o haciendo daño a la naturaleza y hay denuncias de periodistas, inmediatamente vienen las también amenazas contra periodistas. Y por último el tema de la corrupción, que está por todos lados, donde se denuncia corrupción o crimen organizado o vínculo de crimen organizado con autoridades, inmediatamente vienen amenazas. Entonces, Haroldo, tú sí tienes razón en decir que la situación se ha deteriorado muchísimo, porque entonces las personas que se dedican a la prensa, a la comunicación, sienten que están indefensas. Un sistema que no funciona, que más bien utilizan las demandas. Una de las cosas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho hace mucho tiempo, había un delito que se llamaba el delito de desacato, que no es el de desobedecer a un juez realmente, sino el delito de desacato se llamaba así antes a los que supuestamente ofendían a una autoridad pública. Y eso se vio que no puede existir, porque un periodista puede criticar a cualquier autoridad pública y esa autoridad no se puede dar por ofendido. Pues bien, el delito de desacato fue desapareciendo del orden penal a nivel latinoamericano, pero ahora están usando el delito de difamación. Es que me difamó, me insultó, me ofendió mi honor y mi reputación, lo cual no es cierto. Es decir, demostrar que un funcionario es corrupto o levantar preguntas válidas. Si se están cayendo los puentes en alguna carretera, alguien tiene que ser responsable de por qué se están cayendo los puentes. Sí hay desastre natural, pero hay mala construcción. El famoso anillo el acceso de Chimaltenango, que desde que lo que inauguró Jimmy Morales, empezó a derrumbarse. Nunca ha funcionado bien. Pues es lógico que la prensa haga preguntas y quiera hacer preguntas que le den respuesta a la población. ¿Qué pasó en este proyecto? ¿Por qué se hizo de mala calidad? ¿Qué sucedió con los fondos? ¿Por qué no vinieron las vacunas que se habían comprado? ¿O por qué se están venciendo millones de vacunas que ya estaban aquí? ¿Por qué no hubo campañas de vacunación más efectivas? Entonces, todas esas preguntas son válidas. Y ante eso, la respuesta sí es una respuesta muy agresiva. Yo creo que Guatemala, Haroldo, se ha deteriorado mucho, lamento decirlo, y estamos viviendo un periodo de retroceso democrático muy grande, muy, muy grande. Y esto en un momento de crisis económica, porque las lluvias, bueno, primero porque la gente pasó 2 años encerrada por la pandemia y esto provocó efectos económicos, ahora por el exceso de lluvias, que también es parte del cambio climático, cosechas destruidas, pero además también por la misma guerra de Ucrania, que nos está encareciendo el petróleo encarece la gasolina, el diésel, el transporte, y si se encarece el transporte, se encarece la vida, y además van a dejar de venir fertilizantes. Y claro, la solución es pasarse a orgánico, a producción agrícola orgánica, pero eso implica un plan del Estado, una sistematización, un fomento de la agricultura orgánica entre el mundo agrario. Y eso no lo estamos viendo. Entonces, la FAO, la Organización de la Alimentación de las Naciones Unidas, ha anunciado que vienen periodos muy serios de hambre, de carencia alimentaria, y especialmente para países como Haití y Guatemala, que son los 2 peores casos de desnutrición crónica infantil, que vienen periodos de hambruna. Entonces, yo no lo digo por impresionar o por asustar a nadie, sino la falta de información que hay no le permite a la población prever estos males que vienen. Es imposible que salgamos bien habiendo toda esta crisis. Entonces, lo que va a haber va a ser protesta social. Lo estamos viendo en Ecuador hoy con las movilizaciones indígenas. Va a haber protesta social en Guatemala y, desgraciadamente, me parece a mí que las autoridades tendrán una respuesta intolerante y una respuesta autoritaria y posiblemente violenta. No sabemos. Entonces,
Es muy importante entender que la información es fundamental en estos momentos para el pueblo de Guatemala, en estos momentos tan críticos. Bueno, Y el apoyo a las y los periodistas. Por eso algunos de nosotros hemos trabajado en apoyar a la libertad de prensa, hacer denuncias internacionales, apoyar a quienes tienen problemas legales y están siendo enfrentados, tratar de unificar a la prensa para defenderse de los ataques que están recibiendo, porque es un momento, como tú decías, de retroceso en el país. La carrera de Ciencias de la Comunicación sigue siendo una de las más atractivas, no solo de la Universidad Estatal, la San Carlos, sino también de donde hay facultades y escuelas, las privadas. Sí, porque vamos aquí, no solo se estudia para ser periodista, se estudia para ser publicista, locutor, para hacer relaciones públicas, o sea, es amplio el abanico, digamos, de oportunidades. Pero estaba leyendo que, por ejemplo, en México, debido a la terrible situación de los colegas mexicanos, sobre todo con el tema del narcotráfico, esta carrera se ha reducido de manera considerable. ¿Esto cómo podemos verlo nosotros hacia el presente y el futuro de la comunicación social en Guatemala, Frank? Mira, qué bueno que mencionas México, porque México tristemente es el país del más alto índice de asesinatos de periodistas en el continente, pero uno de los más altos en el mundo entero, además. Y esto es cabalmente debido a lo que tú decías, es debido al narcotráfico, al crimen organizado. Los periodistas que investigan el crimen organizado o que investigan temas de corrupción o incluso a veces temas ambientales, son confrontados por un sinnúmero de fuerzas. Por un lado, las autoridades policiales, como México es un país federal, autoridades de cada estado, autoridades nacionales o de alguna institución. Pero por otro lado, también, así como el estado es descentralizado, el crimen organizado también. Hay carteles por cada estado. Entonces los mismos periodistas sufren en diferentes estados amenazas por cada uno de estos carteles. Entonces depende de la noticia que un periodista cubre o de que un periodista informa. Esto es terrible porque los hace víctimas de ataques que muchas veces no son investigados, no se averigua de dónde vino y quién lo hizo. Entonces yo sí creo que es una lección para otros países en que hay que empezar primero a prevenir que crezca el crimen organizado, por supuesto, a que tengan vínculo con autoridades, pero también a que se polarice tanto el país con diferentes tendencias del crimen organizado, porque eso genera una inseguridad no solo para periodistas, sino para la totalidad de la población. Y efectivamente lo que conversábamos, Haroldo, es de que ¿qué puede uno hacer en un país tan dispar? ¿Va? Porque ahí además en unos lugares el sistema de justicia funciona, en otros estados no. Hay una rivalidad entre el sistema federal y el sistema estatal. A mí me tocó como relator hacer una visita a México. Y lo que le recomendamos a México era establecer un mecanismo de seguridad. No lo terminaron de hacer, sí establecieron una fiscalía especial para periodistas, pero siempre me decía la fiscal que dirigía la fiscalía, que era Fiscalía Federal, que primero tenía que esperar a que los estados le mandaran de la Fiscalía Estatal el caso a la Fiscalía Federal. Pero en segundo lugar tenían que demostrar que cualquier ataque violento venía derivado de su labor de periodista. Entonces le decía, miren, uno no puede empezar definiendo eso porque eso va a ser el resultado de la investigación. Primero investigue el hecho de violencia y después determina si fue por ser periodista o por lo que estaba investigando. Total que el procedimiento siempre quedó débil. Aquí en Guatemala pasó algo por el estilo. También se hizo recomendaciones por parte de la Relatoría de la ONU, tanto en mi tiempo como después, como por la Relatoría de la OEA, cuando estaba Catalina Botero y otros, de que había que establecer un mecanismo de seguridad en Guatemala. Y se habló mucho de eso, incluso desde el gobierno de Otto Pérez. Nunca se consolidó, nunca se decidió. ¿Por qué? Porque no hay nadie que quiera garantizarle esa seguridad a la prensa.
porque todos tienen miedo a esas investigaciones que la prensa haga. Y hoy estamos más bien en una situación adversa. Hoy hay ataques a la prensa. Una cosa sintomática, por cierto, es que se le quiere dar a la prensa la idea de que son sesgos ideológicos. Se habla de que la prensa, por razones ideológicas, critica a un funcionario, porque la prensa es de izquierda. Esto lo decía Trump también en Estados Unidos, que todos los medios de prensa de su país eran de izquierda y que por consiguiente lo criticaban. Eso no es cierto. En el tema de prensa, por supuesto que uno siempre tiene alguna posición ideológica, pero la función más importante del periodista es documentar los hechos, es investigar y establecer los hechos con fuentes confiables y fidedignas y dar a conocer los hechos. Eso no tiene ideología. O sea, eso no lo pueden, si un funcionario es corrupto y realizó actos de corrupción, no puede defenderse con argumentos ideológicos. ¿Por qué no? La ideología misma no tiene, la corrupción misma, perdón, no tiene ideología. Hay corruptos de todos los colores y banderas. ¿Por qué? Porque efectivamente la corrupción es una falla humana a la honorabilidad y la honestidad. Y será. Entonces, esto no puede atribuírsele que si es de derecha o si es de izquierda. El trabajo de la prensa es tratar de ser lo más objetivo posible. Puede ser que nunca lleguemos al 100% de veracidad o de objetividad, pero es el esfuerzo que cada mujer periodista, cada hombre periodista hace por llegar a establecer los hechos de la mejor forma. Y por supuesto, parte de la verificación de la prensa está en el debate abierto, que las fuentes de información están abiertas a todos. Entonces hay periodistas que pueden tener opiniones distintas y diversidad distinta. Y es bueno cotejar es como consultar más de un médico cuando uno tiene un diagnóstico para estar seguro. Pues la prensa también, uno puede leer a más de un periodista y cotejar los artículos, planteando la veracidad de los hechos. Entonces no se justifica este tema de la violencia. Y lo que sí hay que decir, Haroldo, es que la responsabilidad del Estado sí es garantizar la seguridad de ciertos sectores que dan un servicio social. Por supuesto, debe garantizarse la seguridad del personal de salud, debe garantizarse la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos, porque están sirviendo a su pueblo, y debe, así como de los bomberos y los del personal de emergencia, pues igual hay que garantizar la seguridad de las y los periodistas, porque dan un servicio a la sociedad. Esta es una obligación del Estado que no puede rehuir y que normalmente no se menciona. Yo quisiera aprovechar como para resaltar la labor de los comunicadores del área rural que desarrollan una función tan importante, porque los medios capitalinos no llegamos hasta sus lugares y son ellos los que enfrentan a los diversos poderes que circulan por su medio ambiente, y la labor que ellos desarrollan realmente es plausible y que debería de tener respeto y sobre todo apoyo, pero como sabemos la mayoría de ellos no tienen ningún tipo de apoyo, Frank. Te voy a contar una anécdota que grafica un poco lo que tú estás diciendo. A mí me tocó participar de una investigación en Estados Unidos, que se supone que es un país con tremenda prensa y gran desarrollo periodístico. Y fue en el estado de Carolina del Norte, específicamente. Y estábamos viendo a los servicios de información latinos, los que trabajaban en español, porque ese era el impacto que queríamos ver. ¿Y qué impacto habían tenido para la pandemia, para la prevención de la pandemia? Y resultó, claro, en Estados Unidos hay grandes servicios de información, pero que la población latina tenía 4 veces más contagios que la población no latina. Y empezamos a averiguar por qué. Y el tema clave estaba en la información. Y esto tiene que ver con la información comunitaria que tú mencionas, y es que la gente tiene acceso a las grandes cadenas, y se les preguntaba. Y la gente tenía acceso lo voy a mencionar porque pues, es un ejemplo técnico, bonito, de investigación. La gente mencionaba a CNN en español, a Telemundo y a
otro servicio más, Univisión. Entonces tenían 3 servicios nacionales muy profesionales en español. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que como esos servicios son nacionales, les hablaba del número de contagiados a nivel nacional, de un país, del número de muertos a nivel nacional. Les hablaba de directrices del gobierno central y del CDC, pero nunca les hablaba de lo que pasaba en su comunidad. Entonces la gente se quedaba con la sensación de que en su comunidad tal vez no era tan grave o no iba a llegar. No tenían información de dónde habían puestos de salud, si habían campañas de vacunación o no, o cuándo empezaban. Entonces se descubrió que la ausencia de información local en español era la causa por la que los latinos estaban poco informados y tenían un mayor nivel de contagio. Yo te diría que ese ejemplo es válido para todo, también para los políticos. Porque en el fondo una comunidad quiere saber, bueno, quiénes van a ser sus candidatos a diputado por el departamento donde viven. ¿Y cuál es la historia de vida de esta gente que está en los listados? Si son gente honorable o no. Quiere saber cuál es el candidato a alcalde o cuáles son las cosas que el alcalde ha hecho, buenas o malas. Entonces, efectivamente, la información local es para mí el futuro del periodismo. Me da qué ironía, en un momento que estamos hablando de las grandes tendencias de televisión mundial y los grandes servicios por el internet, la verdad es que cada vez se valora más la comunicación que está pegada a una comunidad. Y le agrego un detalle más. En un país eminentemente indígena como el nuestro, tiene un otro valor, y es que un valor adicional. Y ese valor adicional es el de ser una expresión cultural de los pueblos. O sea, tenemos un pueblo con una riqueza enorme, con una historia de tradición y de valores, con un orgullo nacional en las comunidades y en los pueblos indígenas. Entonces, con deseo de usar su idioma y de darlo a conocer. Esto implica tener medios, tener posibilidades de transmitir esa su cultura. Por supuesto que uno haya eso en cualquier país. A los franceses les encanta que todo el mundo entienda el francés y por eso existe una Radio Francia Internacional. Pues igual pasa con nuestros pueblos originarios. Tienen el derecho a expresar su cultura, sus idiomas, sus tradiciones, sus fiestas locales, sus fiestas del pueblo. Y esto hay que garantizarlo. Esto hay que verlo como un valor y una riqueza del país, una riqueza cultural. Mucha gente lo quiere ver como un problema, pero no lo es, al contrario, da idea de la riqueza que Guatemala tiene. Entonces, la comunicación, y ahora que tú mencionabas las facultades de periodismo y comunicación, es cierto que van a ir entrando en crisis, salvo el tema de mercadeo, que efectivamente muchos buscan el mercadeo, especialmente el mercadeo electrónico, ¿va? Que tiene su valor, yo no se lo quito, pero desgraciadamente no es periodismo, digamos, ¿no? Pero yo creo que estamos en el momento de revalorar la comunicación filosóficamente, lo que es la comunicación. Hay que recordar que lo que desarrolló al ser humano fue la comunicación, porque cuando, digamos, tuvimos los primeros humanoides, el Homo erectus y el Neandertal y todos los antecedentes nuestros como Homo sapiens, lo que evolucionó fue el cerebro como proceso de reflexión. Pero ese proceso de reflexión siempre se expresa en algún mensaje comunicativo, normalmente en la evolución hacia la creación de un idioma. Un idioma que puede ser expresado en forma literal o simbólica, pero efectivamente fue esa evolución mental que tuvo que ver con la comunicación, porque de ahí derivó la educación de los niños. Y cuando el ser humano pudo educar, pudo comunicar a sus siguientes generaciones, es cuando evolucionó la raza humana. Entonces yo lo digo porque yo sí creo que estamos en un momento de mucha reflexión sobre lo que es la comunicación, la importancia de la comunicación, de la diversidad de la comunicación, del pluralismo de la comunicación. Estamos para integrar elementos. Me pareció interesante ahora en este programa escuchar uno de los anuncios de FEJER sobre la diversidad sexual, cómo debemos de pensar en todo ser humano como ser humano.
Entonces creo que es la comunicación en la que nos permite eso. ¿Cómo entablamos un diálogo humano entre seres humanos que podamos ser distintos, pero que compartimos valores también comunes y compartimos un idioma común o idiomas comunes, compartimos una historia común y que esto pueda ser un valor agregado? Yo quisiera persuadir a todos los que nos escuchan que entiendan que la comunicación es necesaria para el pensamiento, pero que el periodismo en particular es necesario para construir la ciudadanía, para tener decisiones informadas, para que no nos volvamos los tontos manipulables del rebaño, sino para que seamos entes pensantes en una sociedad nueva que busca ese buen vivir para todos. Frank, muchísimas gracias. Creo que no podía esperar un final mejor que escuchar tus palabras. Y en nombre de todos los guatemaltecos que te estamos viendo y te estamos escuchando, muchas gracias por tu lucha, por tu ejemplo, por ser una persona coherente con sus principios y valores y sobre todo por tu inmenso amor por Guatemala y los guatemaltecos. Muchas gracias por eso, Frank. Y gracias a ti, Haroldo, a Factor 4 y a FEJER por haberme invitado. Luego de escuchar a Frank Larroé, él es el relator de la libertad de expresión de Naciones Unidas, les vamos a presentar a continuación un reportaje realizado por nuestro compañero Miguel Salay, donde se grafica esta terrible realidad de la persecución, criminalización e incluso que ha llevado a ya varios colegas al exilio por ejercer el periodismo en Guatemala. El periodismo y la libertad de expresión en Guatemala atraviesan una seria crisis. Desde que Alejandro Yamatei asumió la presidencia, el hostigamiento hacia la prensa ha sido una constante. Tanto así que recién se materializó el exilio de uno de los periodistas más incisivos respecto a la fiscalización del gobierno. Un hecho que no solo enciende las alertas para el gremio, sino pone sobre la mesa los alcances de las élites corruptas enquistadas en el poder. Desde el despacho de Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, se han fabricado casos para desacreditar, intimidar y perseguir a periodistas incómodos a la alianza oficialista. Uno de ellos es el que pesa sobre Juan Luis Font, ahora en el exilio. No han encontrado nada con lo cual acusarme en ese caso. Puesto que no lo lograron, buscaron a Alejandro Sinibaldi, el exministro de Comunicaciones, para que falsamente me acusara de haber recibido fondos suyos, fondos espurios, fondos sucios provenientes de la corrupción durante el periodo en el que él fue ministro para garantizarle una cobertura favorable. Los reporteros que trabajaban en los dos medios del periodo que él mencionó, en los cuales yo fui director de ambos medios, rápidamente publicaron las notas investigativas, todas notas críticas hacia el ministerio que dirigía el señor Sinibaldi. Pero no es un caso aislado. Otros periodistas que han encaminado serias investigaciones que han destapado la corrupción en el actual gobierno también han sido perseguidos y amenazados. Y ahora que hemos profundizado en algunos temas, lo que hacen es atacarnos, difamarnos y calumniarnos. Obviamente sí tememos a veces por nuestra vida. Esto ya lo sabe el cuerpo diplomático acreditado en el país, lo sabe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos más de 10 denuncias en el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos nos está gestionando medidas cautelares. Los ataques se han intensificado en diferentes vías y el afán por acallar a los periodistas independientes abarca incluso un acoso sistematizado por medios electrónicos cuyos operadores son financiados por el denominado Pacto de Corruptos liderado por el presidente de la República. Los seguimientos incluyen documentación de los movimientos de periodistas por medio de fotografías, video y otros recursos, incluso detenciones ilegales. Y estas fotografías en muchas ocasiones también el día de mi detención fueron tomadas por agentes de la Policía Nacional Civil y después estaban en cuentas NetCenter. Entonces vemos de que cómo existe una confabulación entre la Policía Nacional Civil, estos aparatos que deberían de cuidar a la población y deberían darnos seguridad a nosotros porque tenemos seguridad perimetral, pero en realidad son estos agentes policiales, no digo que todos, pero sí algunos que están trabajando con cuentas NetCenter, ¿verdad? Paralelas al gobierno y que publican y acosan constantemente y no solo a periodistas, sino que también a otros líderes de opinión. Las garantías
para ejercer el periodismo son mínimas en Guatemala. El Estado ha debilitado a su mínima expresión la seguridad y las garantías constitucionales establecidas en el artículo 35 de la Carta Magna. Algunas asociaciones y organizaciones no gubernamentales son quienes abanderan la protección a la libre emisión del pensamiento. La Asociación de Periodistas de Guatemala es una de ellas. Nosotros hemos estado al tanto de todo el acontecer en Guatemala en contra de la libre expresión y de la criminalización del ejercicio periodístico. Para que tenga una idea, hemos sacado 49 comunicados, ¿verdad? Cada uno sobre diferentes hechos de agresión a la prensa en Guatemala. La situación en el actual gobierno ha llegado a tal grado que el gremio de periodistas ha tenido que sostener actividades para hacer ver a la sociedad la constante de ataques en contra de la libertad de expresión y de emisión del pensamiento. No obstante, el movimiento se encuentra con adversarios robustos dentro del ámbito público, por ejemplo, funcionarios que tienen acceso a información privada de quien los incomoda. De ahí parten incluso amenazas de muerte. No solo es una percepción de periodistas o críticos al gobierno de Alejandro Yamatei en cuanto a su hostilidad hacia la libertad de expresión. Analistas de la realidad nacional hacen hincapié en la tiranía que ha servido de paraguas al actual gobierno para despotricar en contra de quien le es incómodo. Este gobierno es tal vez el gobierno más hostil a la prensa de la era democrática en Guatemala. No hablemos de antes del 84, 85 para atrás, pero para adelante te diría que tal vez el que era igual de hostil era Álvaro Arzú, pero Álvaro Arzú no tenía el nivel de control que chirría mucho, además el nivel de control que tiene Yamatei versus la impopularidad que tiene. Estamos hablando de prácticamente el 1 o 2 presidente más impopular de toda América Latina. Desde el 2017 se afianzó el término pacto de corruptos para señalar a una alianza entre funcionarios públicos, empresarios, militares y la élite conservadora que cooptó todos los espacios de poder que les garantiza hasta hoy día impunidad. Desde los tres poderes del Estado, pasando por instituciones de suma importancia como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, la alineación considera al periodista como enemigo. Se nota que hay un plan sistemático, definitivamente organizado desde el aparato estatal, desde el Poder Ejecutivo, un plan sistemático que involucra a los tres poderes del Estado y que va dirigido en contra de los periodistas y de las periodistas. Se está tratando de atacar su función, porque el periodista o la periodista que es independiente y es objetivo, cumple una función fundamental, que es informar acerca de la veracidad de los hechos. Los atropellos contra la prensa y la persecución sistemática en contra de comunicadores preocupan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha estado al tanto de los abusos, advirtiendo sanciones al gobierno de Alejandro Yamatei. El tema de la libertad de expresión y del acoso en contra de la prensa pues también ha estado en los ojos de la comunidad internacional. Por ejemplo, este año Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas, que se manifestaron muy fuertemente en contra del acoso que vimos desde el primer año de Alejandro Yamatei, y que también ha estado en preocupación, por ejemplo, de Reporteros Sin Fronteras, de la misma Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Algunos jueces se han prestado a iniciar procesos judiciales en contra de medios de comunicación y periodistas independientes que suelen evidenciar la corruptela que campea en el país. El incentivo perverso raya con falencias propias del sistema de justicia en Guatemala. Más que no hay una carrera judicial que le garantice independencia a los jueces, que esa es la otra clave. O sea, un juez depende aquí mucho de tener un patrocinador que le vaya empujando para crecer su carrera. Los abusos incluyen a comunicadores en los distintos departamentos de Guatemala, periodistas que denuncian a las autoridades locales y que, al igual que en la ciudad, son amenazados, incluso encarcelados, por ejercer el periodismo de manera independiente. La fiscalización en tiempos de pandemia también marcó un parteaguas en relación a la hostilidad del gobierno hacia los periodistas. Hay un ataque de alcaldes en contra
de los medios comunitarios, definitivamente. Y lo que se busca es acallar a esa prensa comunitaria, ya sea porque está dando los hechos como son verdaderamente en relación a la pandemia, o bien alcaldes autoritarios como el alcalde de Joyabaj, que arremete en contra de una periodista independiente como Anastasia. La forma en que los altos funcionarios de gobierno han decidido llevarse con la prensa raya incluso con tiempos de dictadura en donde los opositores y críticos de los gobiernos autoritarios eran desaparecidos. Yo creo que estamos viviendo un periodo en el que ya no puede hablarse de una república. En Guatemala hay tal concentración de poder y hay unas formas que son verdaderamente autoritarias y que apuntan hacia la dictadura. El futuro en cuanto a la libertad de expresión en Guatemala es sumamente sombrío. Cada vez se reducen de manera exponencial las garantías constitucionales y la persecución es más incisiva. La danza de sobornos millonarios, de fallos judiciales amañados y la constante de amenazas hacia la crítica será mayor conforme pasen los días y se perpetúe el régimen corrupto y la alianza criminal que caracteriza al gobierno de Alejandro Yamatei. Quisiera ser más optimista, pero creo que en el futuro inmediato se va todavía a ver un recrudecimiento de esta tendencia negativa a la libertad de prensa, libertad de expresión. ¿Cuál es el futuro? El problema de Guatemala es eminentemente político. Algo con lo que coincide Juan Luis Font desde el exilio, mientras concluye que la debacle institucional que atraviesa Guatemala es responsabilidad del presidente, a quien le debe su salida del país. Decepcionado en muchos sentidos de cómo está funcionando el sistema en el país. No pensé que el presidente Yamatei pudiera llevar a una crisis como la que está viviendo el Estado de Derecho en Guatemala. Para mí es difícil, por supuesto, haber tenido que salir del país y desarrollar a distancia mis actividades. Es difícil tener que alejarme de Guatemala y de mi entorno familiar, de una parte de mi entorno familiar. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.